Mientras algunos se empeñan en hacernos la vida complicada, hay personas que consiguen que lo difícil parezca sencillo, que lo instantáneo se mantenga en el tiempo, que el arte no sea algo que solo llegan a entender las élites, sino cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad. Por alguien así hemos hecho un pequeño cambio de planes. La ocasión merece la pena, os lo aseguro, porque hoy estamos en una burbuja de silencio con el artista Juan Díaz. La Galería Chrysler de Madrid nos ha invitado a conocer una selección de sus acuarelas, de momentos íntimos, que se exponen en su sala hasta dentro de unos días, hasta dentro de muy poco. Con él, con Juan Díaz, nos vamos hasta allí. Muy buenas tardes a todos. En concreto, estamos, como decíamos antes, en la Galería Chrysler, la Galería Decana de Madrid. Yo soy el decano de esta galería también, una manera muy sutil de llamarme viejo. Decíamos hace un momento fuera de micro que eres el más joven de los que estamos aquí, así que no. Bueno, muchas gracias. Pero, y bueno, estamos, como dice, estáis en los museos, hoy están en la galería, es un arte vivo, y la acuarela que trato de mostrar aquí en este caso, y en esta ocasión, que la he titulado Momentos íntimos. Y entra dentro de todo un proceso que me propuse hace años de sacar la acuarela de ese ostracismo en el que estaba, ¿no? Entonces, cosa que yo no suelo tener paciencia, pero me propuse, como me repito, de sacarle ese ostracismo porque estaba anclada en otro tiempo. Entonces es un proceso didáctico y con esa paciencia que no tengo, pero aquí en este caso lo estoy teniendo, de ir poquito a poco mostrando. Si te parece, nos vamos a acercar a verla, que me has dicho que además es tu favorita de las que están aquí. Cuéntanos. Es la favorita porque, bueno, le titulo Nieblas 1 y como puedes apreciar, pues es un juego de nieblas, de sugerencia, es un momento íntimo. Un momento íntimo no solamente es que estás sentado en el sofá plácidamente en tu casa y estás ahí en la intimidad. Un momento íntimo puede ser cuando tú estás observando en la colina, sentado y estás viendo el juego que te da las nieblas, por ejemplo, ¿no? Y es un momento, si me permites, de recogimiento y a la vez de recogimiento de expansión también, de dar rienda suelta a tus sueños y demás. Y eso es lo que pretendo con esta obra. Te quería preguntar por eso, porque son momentos íntimos, pero son paisajes. Claro. Son momentos íntimos que tú tienes en la naturaleza y te gusta a ti hablar de escuchar el silencio. ¿Por qué? Sí, efectivamente. O sea, me gusta escuchar el silencio porque creo que es necesario para la creación. Esta mañana decía un medio, ¿no? Reivindicaba, ahora que ha muerto Leonard Cohen esta semana, reivindicaba a Leonard Cohen cuando él, en canadiense, como sabéis todos, ¿no?, se refugió en la isla de Hydra en Grecia, donde por no estar permitidas, no están permitidas ni las bicicletas, es todo silencio. Y entonces de ese silencio ahí nacieron esos poemas tan bellos y canciones de Leonard Cohen, ¿no? Bueno, pues aquí también es un poco dentro del paisaje, hay esos momentos íntimos, o en una playa cualquiera, pues ahí aquí estás oyendo en algunas ocasiones el ulular del viento y en una playa los encadenados murmullos que te dan las olas, por ejemplo, ¿no? Qué bonito suena al escucharlo, Juan. Falta un poco de eso, de silencio en esta sociedad que tenemos hoy, de no parar de hacer 80 cosas a la vez y estar mirando el ordenador y el móvil y la televisión a la vez, todas las pantallas, de parar un poco para escuchar eso, el silencio. Claro, efectivamente es lo que está pasando actualmente, ¿no? Estamos en la época de los móviles, de WhatsApp, que si tal, ¿no? Se está dando el caso que somos la sociedad mejor informada, pero la peor comunicada. Nos estamos comunicando a través de artilugios modernos que están muy bien para muchas cosas. Para otras, quizá fuese preferible que estuviésemos en esos momentos íntimos, bien sea en tu casa, bien sea en la naturaleza, y comunicarnos tú y yo qué es lo que pretendo con este arte, el arte como comunicación. Y que, si te parece, vamos a ver algunas de las otras obras que tenemos aquí, porque es un lujo poder estar aquí ahora mismo y tener la sala para nosotros.
Sí, esto, mira, como te decía, entra dentro de un proceso didáctico, ¿no? Entonces es llevar la acuarela la acuarela todos sabemos la dificultad que tiene y que básicamente debe ser transparencia. Y agua, ¿no? Y agua. Y en este caso, no mío, es controlar el agua, porque como ves, lo que yo trato de conseguir es esta atmósfera que nos da X momentos en la naturaleza, ¿no? Entonces, para eso tienes que controlar muy bien el agua. Esa humedad que, por ejemplo, estás contemplando en este de aquí. Nos acercamos. Sí, nos acercamos. Este, por ejemplo, está un poco más recortado, pero tú tienes esa ambientación. Este otro, estamos hablando de los dos paralelos aquí y en un sentido de unas dimensiones que ya en su día pues también traté de que fuesen algo personal, ¿no? Entonces los hice en este sentido tanto vertical como horizontal, ¿no? Y en este, como te digo, pues es el juego de las nieblas, el juego que te da la niebla. Es tú observando y lo mismo puede estar así que dentro de 10 minutos quedarse despejado todo. Claro, es que la acuarela te pide una rapidez en la ejecución que no sé cómo consigues eso sin que se te vaya el momento que tú intentas capturar. Sí, es la inmediatez de la acuarela. Entonces eso lo puedes hacer no con este formato tan grande, con formatos más pequeños. Pero si tú estás ahí, lo vives y lo vives con los poros abiertos y desde la sensibilidad, eso siempre te queda. Por ejemplo, William Tennant, cuando fue a Venecia, es cuando pasó la acuarela que se hacía. Acuarela, a lo mejor estoy un poquito, pero bueno. No, iba a preguntarte por Turner también, además, así que, porque es inevitable, yo creo, compararte con él. Sí, lo dice toda la gente con los románticos, con Friedrich, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, Turner, como te digo, en Inglaterra entonces hacía una acuarela que llamaban topográfica, que era para iluminar. Es como lo que se utiliza mucho en arquitectura, ir iluminando las cosas, ¿no? O en ese caso, cuando Tennant era los campos de batalla los iluminaban con color. Entonces él, en esos viajes que hizo, que eran muy conocidos porque la aristocracia inglesa tenían de moda ir al sur de Europa, iban mucho a Grecia. Siempre una vez en la vida tenían que ir, los que pudieran, claro. Entonces Tennant se fue y hizo pues esas maravillosas vistas que tenemos de Venecia, del lago di Como y demás, ¿no? Entonces era captar el momento. Entonces, para que pasara a posteridad, lo efímero, dejarlo de una manera perenne, digamos, ¿no? Entonces, es lo que tiene la acuarela y por eso tiene que ser la instantánea y hacerlo lo mejor posible. Estos formatos tan grandes, entonces no se daban, ¿no? Y las nubes de aquí me fascinan. Bueno, trato de que eso, yo a ese cuadro le llamo dulce abismo, ¿no? Y entonces que tú tengas ese espacio, ese recorrido. Tengas un poquito de salir volando, ¿no? Y demás, ¿no? Y perderte por ahí, ¿no? Que te metas incluso aquí y aparezcas al otro lado de la nube también, ¿no? Y es que estos grandes formatos no es posible pintarlos del natural, ¿no? Yo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te enfrentas a esto? Sí, mira, yo los primeros viajes que hice a Venecia, pues me iba con formatos grandes hasta que me di cuenta que era imposible. En Galicia, por ejemplo, tierra que conocemos, aquí más. En mi tierra, además. Bueno, pues yo me iba con Barro, no sé si conoces con Barro. Bueno, pues cuando con Barro hay una callecita, que están ahí todos los hórreos, que están protegidos, y que ahora se han convertido en un comercio total y absoluto, pues yo cuando iba allí estaban los conejos, las gallinas, yo me metía debajo de un hórreo a pintar la ría. Entonces, porque era absolutamente maravillosa la ría, ¿no? Y entonces te venía una gotita de agua, ¡zas!, y te fastidiaba. En formato grande. Entonces ya me acostumbré a llevar lo que es el cuaderno de viajes, que es un blog pequeñito, y luego ya estos que es tan grande que tienes que tener ser muy preciso y saber muy bien lo que vas a hacer, solamente te permite ya hacerlo en el estudio. Pues esto es imposible. Y aquí tienes que ir midiendo la humedad del papel. Si tienes demasiada agua, te chorrea y adiós. Si está demasiado seco, te lo recorta de una manera que entonces no te crea esa atmósfera. Por ejemplo, la ría, que tú conoces, pues ese ambiente que se da, ¿no? Que a veces te confunde hasta el cielo y demás, ¿no? Ese plateado. Pues eso, o en Galicia, tú tienes que verlo, en Galicia, Asturias, Cantabria, ¿no? Donde en el norte, con eso que envuelve todo, esa atmósfera que lo envuelve todo, ¿no? Tus acuarelas son muy atmosféricas. Es que todo lo que yo tenía pensado preguntarte me lo estás diciendo tú. Sí. ¿Cómo consigues ese efecto? Sí, pues ese en ti. Está en mí desde la observación.
todas esas nubes también que veis de Patagonia y que veis de las diferentes atmósferas, por ejemplo, pues aquel que vemos allí de las nieblas, digamos, yo no me invento nada, está ahí, es saber captarlo. Y es ir, como te decía antes, con los ojos abiertos, con los poros de la piel abiertos y empaparte de ello, ¿no? Y aquí tenemos esta playa, que es aquella misma allí con niebla, y luego allí en el interior tenemos otra que es con un ambiente muy seco y no tiene nada que ver, y eso es pues un día de esos de niebla que te aparecen, o como estos que pueden ser de tu tierra también, estas nieblas, ¿no? ¿Qué playa es esta que tenemos delante? Es en concreto la playa de Gerra, que está entre San Vicente de Barquero y Comillas, en el Parque Natural de Ollambre, que es mi sitio habitual. De escaparte y de pintar. Sí, tengo allí una casa, que la primera playa que pinté era la playa de Ollambre, de Comillas, que es muy conocida, ¿no? ¿Y quién me iba a decir a mí que después iba a tener una casa allí? He visto en YouTube que hay un vídeo en el que, claro, sales tú pintando en esta playa precisamente, por eso te preguntaba, no estaba seguro, pero sí que parece, ¿no? Sí, es la playa de Gerra. Vedlo porque es muy instructivo. Sí, bueno, como habrás visto ahí, eso que hay un compendio de lo que era la ejecución de todo un cuadro, ¿no? De cómo coges el caballete, los colores, te diriges al lugar, sitúas el caballete y luego ir paso a paso, que enseño hasta los truquillos que pueda haber en la acuarela, ¿no? Creo que eres también un fanático de los tipos de papel, ¿no? ¿Cómo te has enterado? Bueno, me documento. Muy bien, muy bien. ¿Qué tienes con el papel? ¿Cómo lo escoges? Pues eso, el papel es que no se le mete a la gente. O sea, empezando, perdona que te voy a alterar un poco. Nada, ¿no? Es tu entrevista, Juan. Pero, por ejemplo, si cogemos primero los colores. Los colores que yo utilizo, aunque sea una marca, yo lo digo porque es así, son Winsor & Newton, entonces están químicamente testados para su perdurabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, la acuarela, como hemos dicho, debe ser transparencia. Si utilizas unos malos colores y te da mucha tierra ese color, entonces parece que está muy sucia la acuarela, y la acuarela debe ser limpia totalmente, ¿no? Luego, empiezas por los colores esos, y que ya te permiten, no como antes, pues que tengan esta luz, porque antes se les iba el color, ¿no? Están testados químicamente, ¿no? Y luego el papel, pues tan importante como que era tu pregunta, ¿no? Tan importante como los colores es el papel. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un Arches, luego te enseñaré otros que me hacen a mí artesanos, y en ese buscar de los papeles, pues un viaje que hice a Moscú y Leningrado, se llamaba Leningrado entonces, San Petersburgo, ¿no? Que fui... Sí, San Petersburgo. Tranquilo. En ese peregrinar viendo papeles, pues allí compré uno. Era tan horriblemente malo que, bueno, se veían las virutas de la madera para hacer el papel, y luego tenía tantísima acidez que se volvió como amarillo. Es como si tú dejas un periódico en el salpicadero del coche y se te pone amarillo. Enseguida, además. Claro, pues eso es por la acidez del papel. Entonces, una de las características que tiene que tener un buen papel es que no tenga esa acidez. A raíz de aquello es cuando empecé, y entonces ya me hacen los papeles que ya tienen ese color, pero sin ácido, para que no se altere. Pero para que tú pienses también en la conservación, en que duren los años que eso tiene que durar, porque una acuarela, recordemos, que es delicada, no le puede dar ni mucha luz, y cuanto mejor sea el papel, claro, pues mejor, y luego tenerla, pues eso, en un sitio más o menos... Lo he comentado muy bien. Bueno. Al respecto, por ejemplo, una acuarela efectivamente te pierde color, y el óleo también, y la ropa también nos pierde color, que todos vemos como... yo que sé, un azul, luego el azul lo pierde mucho. Y a todos nos habrá pasado que cuelgas una camisa o un pantalón y si lo tienes al sol muchos días se ve que le ha dado el sol por ese lado. Efectivamente, porque se va comiendo el color. Entonces, lo que te comentaba antes de Winsor & Newton es que es importante que químicamente estén y que sean perdurables en el tiempo. Y el papel es lo mismo. Si tú tienes mucha acidez en el papel, pues entonces eso te va a cambiar. Lo que tú quieres es que... Es un poco como lo de la acuarela, que la gente lo ve como una técnica engañosa porque te da muchas formas. Yo soy contrario a las formas que te da ello. Yo creo que tú debes dominar la forma. Que tú tienes que hacer lo que tú quieres hacer, no lo que ella te diga, ¿no? Le echas lejía, por ejemplo, en unos colores y te hace unas formas raras, ¿no? Entonces, me parece muy bien que haga eso, pero tú, eso lo puedes hacer como ensayo, pero tú luego tienes que dominar esa atmósfera que tú quieres conseguir. Pero es muy difícil eso, Juan. La acuarela tiene fama de ser de lo más difícil. ¿Por qué haces acuarela si es lo más difícil? Porque te gusta tener esa sensación de que la dominas tú y no ella a ti.
decir aquí, dice, a lo mejor soy un poco masoca. Pero, o retarte a ti mismo, ¿no? Mira, es muy sencillo. Yo sé que la has empezado a hacer y que ya no la sueltas, pero claro, la pregunta es ¿por qué? Es un amante irrenunciable ya. Sucede con la acuarela que es que, te comentaba antes el proceso didáctico que me propuse hace años, sin tener la paciencia que debería tener, pero la tengo, ¿no? Y en ese proceso didáctico hice todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Si todo ese proceso didáctico yo me fuese a la acuarela fácil, es decir, de que tú coges la silueta de Venecia, como vamos a ver uno allí, y lo hago en seco, pues es muy fácil. Nos acercamos, sí. Pero eso es ilustración. Y la ilustración, con todos mis respetos, es diferente a lo que es la acuarela. Aquí tienes que ir dominando, en estos que vamos viendo, la humedad para que esto no te chorree. Y para crear este ambiente tiene que estar el papel húmedo. Si tiene demasiado, te chorrea. Si tiene muy poco, se te recorta. Y entonces sería muy fácil dar aquí esto en seco, pero entonces no conseguiría ese ambiente. No es lo mismo, claro. Claro, es un poco esto, yo qué sé, estas neblinas que ves aquí, ¿no? Luego hay matices, que por ejemplo aquí... Lo que decías, esto es Galicia, ¿no? Claro, o Santander, o... Esto en concreto es Asturias, o sea, muy cerca de... Es que estos verdes son del norte. Estos son los verdines, que dicen ahí, el verdín y demás, ¿no? Con una cantidad de matices, lo que pasa es que a veces se escapan, ¿no? Pero que están aquí, como esa luz que está al otro lado de la luz, digamos, ¿no? Esto, ¿no ves, no? Tono más caliente, ¿no? Que la gente... Está debajo, ¿no? Claro, es que está el otro porque está en las nieblas y esas nieblas impiden que te dé el sol. Y entonces por eso se insinúa, es como aquel grandote de allí. Mira, ¿le ves? Perdona. Sí. Aquel de allí ves un tono más rosáceo allí porque, izquierda, sí. Claro, el sol que está por allí iluminando, entonces te lo funde todo, que es pues muy típico de Galicia, por ejemplo. ¿Y este otro con las nubes altas? Y este es Castilla. Entonces aquí, como veis, es otra serie, como puedes ver, que es todo un poco de nubes. Era un poco reto. Y era un reto aparte de las nieblas, en Venecia, las playas que me conocen, pues quería mostrar también algo diferente y que seas capaz de hacer eso con la acuarela. Repito, en el proceso didáctico, ¿no? Entonces aquí es Castilla, y si ves, lo que llama la atención es la nube por este un tema único que he metido aquí de nubes, ¿no? Pero... si te das cuenta, hay todo un paisaje debajo con unas nubes insinuantes allí, que esas las consigo cuando está el papel húmedo con el pincel muy limpio ir sacando color. Pero acercamos y lo ves. ¿Ves esto? Sí, entonces, sí, se aprecia. Todo húmedo. Es sutil, pero se aprecia el volumen. Entonces tienes que acariciarla. Acariciarla. Es una amante que le tienes que acariciar. En el tiempo que ella quiere que la acaricies, ¿no? Claro, porque se te pasa. Si eso estuviese muy húmedo, lo de arriba nos invade. Si estuviese muy seco, se recortaría demasiado. Entonces no sería. Es como, por ejemplo, aquí lo tiene más recortado y aquí donde se funde con el propio cielo está más difuminado. Se te va fundiendo, ¿no? Y eso es el proceso didáctico. Maravilla. Vamos a... de Venecia, que nos comentabas, ¿cuál es, Juan? Pues le tenemos allí al fondo. Está al fondo, pues sí. Nos acercamos. Sí. Aquellos dos Venecias que tenemos allí, en su sentido, en este caso, horizontal, que es como te comentaba antes, cuando empecé con ello, pues me decían que estaba loco y demás, que no guardaba la proporción. Es un formato muy, muy, muy apaisado. Y entonces, pues bueno, lo que se trata aquí, por ejemplo, ¿ves? En este de ahí arriba, esto sería muy fácil el delimitar en seco. Pero lo que se trata de tu Venecia, quieres ver lo que es la Venecia, con su neblina y demás, ¿no? Entonces se trata de... Típico de Venecia. Claro, lo típico, o sea, no la turistada. Es así, y vivirlo, ¿no? Y este otro de Venecia, pues es lo mismo también, y tienes que ir controlando mucho el agua, ¿no? Parece que están vendidos ya, ¿no? Por lo menos uno de ellos. Sí, está y hay otro, 3, nos dice el galerista, ¿no? Y luego pues es de esa misma playa que estaba ahí con las nieblas, pero en verano, que es muy parecido a ese del vídeo, porque está viniendo del mismo lugar el vídeo que has visto. Sí. Y es así. Luego mira, tú que eres gallego, te voy a decir, estos son los formatos que hice esto en metacrilato, digamos, para los que nos están oyendo, que son unas acuarelas que las hemos enrollado en modo de papiro y las hemos metido en una caja
de metacrilato. Las podemos, si un día nos cansamos, las podemos desplegar y enmarcarlas. Y en este caso... Pero es la idea como para poder tenerlas así también en el espacio, en casa, donde... Como decorativo. Y tú te cansas de este ladito, le das la vuelta y tienes aquí la Peña del Caballo, en la playa del Aguilar, en Muros de Nalón, de Asturias, ¿no? O aquí te vas y es con la arena de abajo de esa playa. Y aquí... Que funciona a la vez como pie para... Claro. De base. Entonces, ahí verás que esa arena es diferente. ¿Y es idea tuya? Claro. Si no, no... No, está muy bien. Es que me está sorprendiendo por eso, ¿no? Ni siquiera me había fijado, como estamos aquí rodeados de obras. No, pues eso, por eso te quería mostrar. Y aquí, que a lo mejor tú lo conoces por esto que me has dicho de que eres gallego, pues la playita, la arena es diferente. Y es que esto es la playa de Portosín. Claro que conozco la playa de Portosín. Es más blanca la arena. La de al lado es más oscura, más tostada, ¿no? Sí, y es más fina. Y aquí es más gruesa. Todo depende de lo que tengamos en el mar, ¿no? Y esto es allí en Portosín, porque fui a la playa, encargué un cuadro, y sabes que a mí me gusta ir y estar allí y vivirlo, y mirar a la playa do Vilar, que está allí en donde las dunas de Corrubedo. Corrubedo, sí, que ahora están muy protegidas, pero tengo que decir que de pequeños en Galicia todo el mundo, todos los niños nos llevaban de excursión a las dunas de Corrubedo y nos tirábamos. Sí. Claro, como las dunas se estaban deshaciendo, ahora las han protegido y se pueden ver, pero no subirse a ellas. La gran duna esa de Corrubedo, y luego están todas las otras, y donde está la playa do Vilar, pues eso, que son unas piedras allí gigantes también, con sus paseos para conocerlo mejor. Hay un castro muy cerca también que se llama el Castro de Baroña, que está ahí al lado. Lo bien que está. Fantástico. Justo en el digamos, en el cabo aquí, que está así. El que se lleve esto se lleva un trozo de la zona, un trozo de Galicia, sí, pero para tener además ahí cuidado y bien conservado. Y ver los falsé un poquitito aquí en esto que meto este papel, porque el lenguaje del papel que me preguntabas antes también es importante. Este es Arches, como decías. Este otro es uno que tiene su propio color, es como si fuese un cartón, digamos, ¿no? Y luego lo que tienes que ver aquí, esto es la transparencia. Ver los defectos del propio papel, si tiene alguno, pues verlo, que se ha fundido. No, como el ruso que decías, el de Moscú, ¿no? Claro, que tenía las virutas. Sí, ahora te enseñaré otro. Mira, venid para acá. En este... Bueno, qué maravilla. Estamos aquí viendo los peines de la galería. Esto es, efectivamente, son los paneles. Esto es un lujo, ¿eh? El que lo esté escuchando lo tiene en parte, pero nosotros tenemos la experiencia total. Sí, gracias. Mira, este color aquí, este es el color de aquel papel, del cuadro grande, ¿no? Te da la base del tono que tú quieres conseguir, ¿no? Tienes que preservar. Es muy difícil pintar en él porque si tú con el dedo coges un poquito de saliva y mojas un cartón, ya te va a cambiar el color. Entonces, en este caso tienes que saber lo que te va a quedar a posteriori. Difícil. Entonces, viendo que aquí, por ejemplo, la arena, no sé cómo la has pintado, porque la arena de la playa es casi del mismo color que el papel. Bueno, es tan oscuro. Aquí nos vamos que estos son unos castellanos. Entonces, estos se confundieron. Vale. Se confundieron y me hicieron esto cuadrado. Y como yo tengo estos formatos muy propios, pero es que aquí una manera hay que salir del cuadrado. Entonces me salí aquí. ¿Ves este de la luz? Sí. El cable. Se sale, ¿no? Para romper con el formato cuadrado. Efectivamente, es así. Aquí nos salimos en esta playa, allí aquellos son campos de esto de Castilla, o en esta playa, te digo, no existe. Entonces tú me puedes decir, ¿y por qué este blanco que está ahí no es blanco? Si pudiésemos medir, nos daría este tono. Es por el color que le acompaña. Entonces, por eso que nos parece. Por el azul parece la espuma blanca, pero en realidad es como un color tostado. Efectivamente. ¿No? Y luego una maravilla de papel, por aquí, en aquel. Mirad, esto lo tenéis que ver los dos aquí, acercaros para... Tú, Pablo, mira, ven para acá. Mirad con detenimiento este papel, aquí. Eso es un papel artesano, y si tú te acercaros muy bien, veréis que parece una sábana, parece un lienzo. ¿No es cierto? Claro, han presionado, lo han prensado con un trapo, y entonces absolutamente maravilloso. Ahora tienes que ir, no te puedes confundir. Y luego si veis este, es otro artesano, y aquí como en el ruso, que no es el ruso, se ven las virutas. Pues es algo parecido, sí. No sé si lo veis. Sí, claro, se ve como si fuera la trama, pero del papel, ¿no? Claro, no. El relieve. Hasta los restos, permitidme que lo descolgamos y lo veis.
¿Lo veis aquí? Las virutas. Esto de la propia madera, ¿no? Pero en este caso te interesaba trabajar sobre ese... Yo lo dejo ahí para que se vea la transparencia. Es que hay que demostrar las cosas también un poco. Cuando yo hablo de eso, si te digo la transparencia y luego tú me dices si esto es como si fuese watch o tratado como un óleo. No. Una cosa es conseguir los efectos del óleo, pero tratado con la limpieza de la acuarela. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es tratarlo mal. Pero bueno, lo colocamos. Y bueno, esto es la playa de Torimbia, en Asturias. Es la playa de Torimbia, en Asturias, un sitio maravilloso. Antes era nudista y ahora van los jubilados. Los llevan porque es una vista maravillosa. Y entonces da gusto verlos también allí mirando, ¿no? Ante la inmensidad. Y bueno, es un poquito... Bueno, quedan todavía unos días para que termine la exposición. Espero que la gente se acerque a verlo porque merece mucho la pena. Y, oye, comprar también porque quedan todavía. Mira, te quería mostrar, ya que estamos de ¿Sí? salida. Allí hemos hablado de los paisajes de playa con su propia arena de cada lugar. Aquí, esto es Venecia, es un amanecer, y hablamos del agua en Venecia, ¿no? Eso es agua sólida, lo de abajo. ¿Cómo es esto? Explícalo, Juan. Mira, esto es un material muy caro, pero hay que hacerlo así. Es metacrilato. ¿Y la base de qué es? Este agua sólida. He diseñado dentro del metacrilato, he metido agua sólida. El agua sólida no es que sea agua sólida, es un componente químico de dos sustancias que las unes y entonces se quedan. ¿Lo ves el efecto del agua? Y lo ves que está ahí con un poco más amarillito. Sí, se ve un poquito más amarillento y es la base, para que la gente lo entendáis, del metacrilato, donde está dentro enrollada la acuarela, que es de grandes dimensiones. Esta vista de Venecia que se puede ver enrollada y claro, se puede ir girando y se ven pues los edificios de San Marcos. Sí, esta puede, si la desplegamos, nos vamos a 60 centímetros. O sea, es más que esos verticales, se ha visto como aquellos dos puntos quizá, ¿no? Y esto dices que es fácil, tú lo puedes abrir si lo tienes y, bueno, mira, exponerla desenrollada. Esto decíamos eso. Yo no sé si me atrevería a manipularla. Yo creo que la tendría en casa así y directamente la iría girando. En este caso me lo dices tú y me dices, oye Juan, que lo voy a poner a desplegar, ¿no? Entonces tiene un puntito, ahí lo ves, algún puntito así, que simplemente despegar y ya está. Y eso nos daría pues este tamaño, más o menos así, ¿no? Y esto aquí es pues que se vea el papel, es lo de... Sí, lo que contabas. Es bonito. Un poco ese fetichismo, pero es muy bonito, sí. Bueno, es precioso, porque el papel en sí es que es bello. Juan, para ir terminando ya, ¿qué son para ti? ¿Qué significan? Has ganado muchos premios, tienes el Premio Nacional de Fotografía, además creo que en el 90. Bueno, ¿qué te quedarán por ganar muchísimos todavía, pero ¿qué significa para un artista como tú un premio? Hombre, es un reconocimiento amando la acuarela como tal, ¿no? Por ejemplo, en el 96 me dieron el Premio Ejército. El Premio Ejército en el 96, que estaba muy bien dotado económicamente, que era acercar el ejército a la sociedad civil. Estamos hablando de la transición y post-transición, ¿no? Política. Entonces se quería acercar, ¿no? Entonces lo dotaron con, entonces hablamos en pesetas, 3,5 millones de pesetas. Claro, a veces ayuda también al artista, eso. Claro, ayuda. No solo el símbolo, sino la... Ayuda a darte a conocer y ayuda económicamente, ¿no? Pero ganar ese premio con una acuarela era harto difícil, porque al tener una dotación económica tan elevada, pues acuden muy buenos artistas también. Entonces, de esos 3,5 millones eran considerables. Entonces y ahora, yo creo, ¿no? Entonces se presentaron 480 y tantos, se seleccionaron 29 y bueno, y ganó una acuarela, algo insólito, ¿no? En ese premio. Y era una cosa que tenía que versar sobre el ejército y yo andaba ahí así. Entonces puse Vigilando la Paz. Entonces, ese equilibrio, ¿no? Efectivamente. Entonces, un poco como cuando yo era pequeño, que leí un libro del teniente general Díez de la Quería que decía que el ejército no está hecho para hacer la guerra, sino para defender la paz. Está muy claro, está muy bonito. Vamos, para mí, a lo mejor hay alguien que piensa de otra manera, ¿no? Pero está bonito ese concepto de la paz, ¿no? Que no buscar un poco la guerra, porque sí. Es un poco las armas que yo utilizo. Esto son las armas de la comunicación. Desde un paisaje y todo esto, hacer
las almas pacificadoras o reconciliadoras con el arte, ¿no? La comunicación como tal. Y Juan, las ferias de arte, que es el mercado del arte, ¿qué importancia tiene? ¿Cómo ves hoy en día, Porque sí, me imagino que ha cambiado mucho desde que tú empezaste con esto de las acuarelas. Sí, ha cambiado mucho. En principio también, dado que estamos hablando de la acuarela, pues antes yo he expuesto con otra galería y con ellos he expuesto en diferentes ferias. Has estado en todas las ferias posibles, dentro y fuera de España, con que uno busque un poco lo va a encontrar, si no lo saben. Pero... Por ejemplo, pues aquí en Arco era muy difícil estar con el Saks Acuarelas, ¿no? Entonces estuve y luego he estado en Argentina, en Bogotá, Miami, en Nueva York y demás. Y las ferias antes, digamos que eran más divertidas que ahora. Ahora hay un poco más de lo mismo en muchas, pero indudablemente sirven. Lo que pasa es que el mercado del arte está sufriendo mucho debido a las subastas que hay. Entonces, el mercado se está remitiendo casi a lo que es la semana esa de las ferias. Luego ha bajado lo que son las galerías. ¿Y salen vendiendo las galerías el resto del año, quieres decir? Claro, efectivamente. Lo ideal sería entender las exposiciones con una continuidad en todo el año, no solamente limitarse a eso, ¿no? Y las ferias, pues, no me gustaría decir muchas cosas en contra, pero sí que aportan muchas. Dan visibilidad también, ¿no? Pero hay algunas veces que es más repetición una de otra. Y eso es lo que no me gusta. Sí, hay veces, lo vamos a decir, hay veces que de un año para otro parece que es la misma feria, casi, ¿no? O tú estás en una feria, no vamos a decir nombres, estás en una feria, luego hacen otra, y dices, anda, pero si esto es como aquella. Entonces eso... Pero a la vez dan visibilidad mediática porque se cubren y hay artistas que no tienen la oportunidad de salir en los medios si no es en ese momento de las ferias o de llamar la atención, que hay algunos que también hacen las obras expresamente para la feria, ¿no? Claro, efectivamente es el mejor... No es tu caso, evidentemente. No, pero es el mejor medio para darse a conocer, evidentemente, ¿no? Y digamos, en Madrid aquí, con Arco, Art Madrid, Jazz Madrid y todo eso, la ciudad se transforma y con lo cual estás informando de que hay algo más. Es importante decir eso en este momento, ahora que nos roban el arte, la poesía, la literatura, la filosofía y demás. Pues es importante que veamos eso como arma, digo, contra la violencia o contra tantas cosas, ¿no? Es mi opinión. Sí, bueno, estamos aquí, no lo he dicho, pero voy a darle las gracias porque está aquí Pablo García, que es pintor también. Eso no lo sabía yo. Y, bueno, conoce muy bien el mundo de las ferias también, es muy joven, pero sabe mucho y, bueno, él estaba sintiendo que sí con la cabeza cuando veía hablar a Juan, así que, bueno. Sí, pero mira, estaba viendo de las ferias por eso, que él es más joven que yo, evidentemente, y está muy bien porque es darte a conocer. Es como lo de los premios también. Darte una plataforma. Efectivamente, es un poco. Y si sirven para eso los premios, pues bienvenidos sean, ¿no? Claro, es que al principio pues tienes que aceptar que un día te van a decir que no, otro día a lo mejor te dicen que sí y tienes un reconocimiento, eso es importante. Otros como Bob Dylan no lo necesitan, le han dado el Nobel y no va a ir a recogerlo. Claro, y ahora estás poniendo en Londres, ¿por qué Bob Dylan? Tú irías a recogerlo si te dieran el Nobel, Juan. Yo creo que sí que lo haría, pero no creo que no voy a tener ocasión. Bueno, aquí dejamos esta charla que ha sido un auténtico placer en la Galería Chrysler de Madrid. El placer ha sido mío y recibiros y cumplir con algo fundamental, que es el arte como comunicación, que decía Tolstoy, la filosofía de Tolstoy, se lo decía a Romain Rolland, premio Nobel 1923 de literatura. No hay un verdadero arte si ese arte no tiene como consecución final la unión entre los hombres. Por eso estoy yo diciendo la comunicación, y estoy hablando de eso y estoy hablando el arte como arma pacificadora. Pero bueno. Muchas gracias, Juan, y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.